Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva entrevista del archivo AINI. En el día de hoy nos acompaña el profesor Arturo Arias. Él es profesor de Humanidades de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur en la Universidad de California, Merced. Su libro Recuperando Huellas Perdidas, Narrativas Mayas Contemporáneas, fue publicado en el 2007, el volumen 1. En el 2007 también publicó Tomando su palabra, Literatura y Signos de Centroamérica. Asimismo, en el año 1998 publicó dos libros titulados La identidad de la palabra, la literatura guatemalteca a la luz del nuevo siglo y Los gestos ceremoniales, la ficción centroamericana 1960-1990. Al igual que en el año de 1998, en el 2000 vieron la luz dos de sus publicaciones, La polémica de Rigoberta Menchú y Edición crítica de La mulata de Miguel Ángel Asturias. Recientemente, en el 2018, publicó el segundo volumen de su libro Recuperando Huellas Perdidas, Narrativas Mayas Contemporáneas. Profesor Arturo, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y vamos directamente a la primera pregunta. Bien. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue la experiencia, acontecimiento y evento que lo llevó a investigar literaturas indígenas? Bien, sí. En primer lugar, te agradezco la invitación y no me alargo en agradecimientos para ir directo al tema. Tuvo que ver con la realidad que me tocó vivir en Guatemala, ¿no? La guerra que estalló desde fines de los años 70, ¿no? Y que duró hasta que se firmó la paz en 1996. Oficialmente se dice que es una guerra de 36 años que se inició el 13 de noviembre de 1960 cuando hubo un levantamiento de jóvenes oficiales del ejército que se oponían a la política de ese momento y digamos se considera como todo ese periodo un periodo de guerra, si bien fueron periodos pausados, no hubo como intensidades en ciertos momentos de la década de los 60, no lo hubo en la primera mitad de los 70 y luego se intensificó en la segunda mitad de los 70, coincidiendo también con la lucha sandinista en Nicaragua y la del FMLN en El Salvador, ¿no? Y en el caso guatemalteco en particular, todo esto se derivó del golpe de Estado que acabó con el gobierno progresista democráticamente electo del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en junio de 1954, ¿no? Yo nací en un sector medio urbano de Ciudad de Guatemala. Mi padre era abogado, trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y se quedó sin trabajo cuando el golpe, porque si bien él no pertenecía al aparato de gobierno, sino era en buena medida un funcionario de la Corte, el sector de extrema derecha que llegó al poder veía sospechosas a cualquier persona que hubiera formado parte de cualquier institución gubernamental del anterior periodo, ¿no? Entonces hubo ese impacto, digamos, personal desde que yo era muy niño, yo era chico en ese momento, pero uno percibe la realidad de su entorno, ¿no? Y digamos, hermanos de mi madre, familiares que eran profesionales, ingenieros y todo, todos hablaban en casa del horror de este nuevo gobierno, de lo maravilloso que había sido el periodo democrático, y yo iba registrando todo eso en mi cabeza, no desde muy chico. Y luego, eso si quieres, fue un proceso personal de politización, ¿no? Y luego entonces podemos saltar a fines de los 70. Yo acababa de terminar mi doctorado en París y estaba volviendo a Guatemala en ese momento, fines de 1979, y casi coincidió eso por poco tiempo con la quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, donde mataron a 39
activistas, la mayoría mayas, que habían ocupado la embajada de España pacíficamente para denunciar públicamente toda la violación de derechos humanos a los cuales estaban expuestos y a los cuales los venían sometiendo desde hacía unos 4 o 5 años, ¿no? Entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, Vicente Menchú. Entonces, a raíz de eso, Rigoberta, que no estaba muy metida en aquel momento, pero era hija de un dirigente como Vicente Menchú, la sacó a México la Iglesia Católica por medio de sus canales, la sacaron a México, y mientras tanto yo mismo me había ido a México, en realidad me había ido en un viaje, me habían invitado a dar una plática en la UNAM, y yo estaba en Ciudad de México cuando sucedió lo de la Embajada de España. Ahí mismo todos los amigos me convencieron de no volver a Guatemala, y luego amigos de Guatemala me decían que no volviera en efecto, y entonces me quedé en México, empecé a buscar ahí trabajo. Mientras tanto me contrataron como con lo que llamaríamos lecturer en Estados Unidos, ¿no? Tanto en la UNAM como en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como apoyándome porque sabían la situación, ¿no? Renté una casa y al poco tiempo, al muy poco tiempo, por los canales que uno tiene, ¿no? Preguntaron si nosotros, los guatemaltecos profesionales viviendo en Ciudad de México, estaríamos dispuestos a recibir en nuestras casas refugiados que estaban huyendo de Guatemala. Y en mi caso, y que yo sepa, en el caso de la gran mayoría, si no todos, desde luego que dije que sí. Y resultó por pura coincidencia que la persona refugiada que llegó a vivir a mi casa fue Rigoberta Menchú. Y entonces ella vivió en casa aproximadamente 9 meses, y ahí empezó un periodo de gran intimidad, no solo con Rigoberta misma, sino con su vivencia, ¿no? Como una mujer maya que había crecido en las montañas, en un medio 100% maya, con muy poco contacto como en el mundo occidental, a diferencia, ¿no?, de los sectores comerciantes mayas urbanos de las ciudades, que ellos sí todo el tiempo tenían relaciones, ¿no?, con el mundo, aquí le decimos ladino, pero en referencia a lo mestizo, ¿no? Y entonces ahí fue el inicio de una fascinación, si quieres, ¿no? Al poco tiempo, muy poco después, ¿no?, se iniciaron el ciclo de masacres del ejército guatemalteco, y los mayas empezaron a huir y cruzaron la frontera en México, y se crearon campos de refugiados del lado mexicano, la mayoría apoyados por Naciones Unidas, y prácticamente todos por el mismo gobierno mexicano. Entonces, entre otras cosas, ¿no?, yo viajé ahí, me enteré también de cómo estaba todo eso, y sentía como un deber ético, una obligación de hacer algo al respecto. Lo primero que surgió de ahí, que no fue iniciativa mía propiamente, pero que coincidió, fue la película de Gregory Nava, ¿no? El Norte. Porque Gregory, nos juntamos con Gregory, que también había venido a conocer lo que estaba sucediendo en la frontera. Él era joven cineasta, yo era joven escritor. Me dijo que si colaboraba con él en un guión para una película, que en aquel momento él pensaba hacer para PBS. Le dije que encantado. Entonces hicimos el guión del Norte, y para sorpresa mía, y creo que de él también, la película tuvo mucho más éxito de lo que yo hubiera soñado, y entonces eso me abrió toda una serie de perspectivas en Estados Unidos, ya que la película, teniendo impacto, abrió un interés más grande por lo que estaba pasando en Guatemala, sobre todo en las universidades y en sectores cristianos progresistas. Y entonces, como yo tenía el vínculo con la película, me invitaron ahí a muchas universidades a hacer como una gira de conferencias hablando sobre lo que estaba pasando en Guatemala.
Y entonces eso fue al mismo tiempo, ¿no? Consolidando una visión de mi parte, abriéndome relaciones académicas dentro de los Estados Unidos y contribuyó a que la Universidad de Texas me invitara primero como visiting professor en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en 1987, ¿no? A raíz de todo ese proceso de circulación en los Estados Unidos, ¿no? Al mismo tiempo y fuera de lo anterior, pero no tan separado, en San José de Costa Rica quedaba la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y estaba de director en aquel momento Edelberto Torres Rivas, el sociólogo guatemalteco, ¿no? Y obviamente él, bueno, todos, pero él en especial, muy vinculados con lo que estaba pasando en toda Centroamérica. Y entonces decidieron publicar un libro sobre los movimientos populares en Centroamérica. Y me pidieron a mí que trabajara el movimiento maya guatemalteco, que en aquel momento prácticamente no existía ningún trabajo al respecto. Entonces me metí a hacerlo entrevistando sobre todo a todas las fuentes que yo mismo había conocido en México, desde Rigoberta a muchos otros que nadie conocía. Algunos luego después llegaron a ser muy conocidos, figuras mayas, algunos dirigentes, otros artistas o escritores, pero en aquel momento nadie los conocía, ¿no? Y mi caso era por haber estado metido ahí con ellos ya desde los campamentos de refugiados, de tener a Rigoberta primero y luego a otros mayas, a varios de ellos viviendo en mi casa en México. Y entonces de ahí surgió un artículo que en aquel momento yo no le presté demasiada atención fuera de colaborar y sí hacerlo lo más serio posible que yo pudiera. Pero luego me fui enterando mucho tiempo después que fue como un artículo seminal para lanzar toda una reflexión sobre las transformaciones políticas, sociales y culturales de las comunidades mayas en Guatemala, sobre lo cual no se había reflexionado mucho en aquel momento, ¿no? Entonces, si quieres, de todo eso es que surge ya mi entrar a empaparme en el tema. Sin embargo, mi formación era más de profesor de literatura, si quieres, aunque como mi doctorado era de París, allá ya era, digamos, un doctorado interdisciplinario, ¿no? De lo que ahora de manera muy general llamamos estudios culturales, pero y yo ya había trabajado en mi disertación literatura centroamericana, pero digamos que el énfasis académico mía seguía siendo en buena medida la producción literaria guatemalteca y centroamericana, que en aquel momento era más una producción mestiza de corte occidental, por muy buena que fuera, ¿no? Entonces, y yo al mismo tiempo escribía también novelas. Entonces, la década de los 90, que yo me fui asentando como académico en Estados Unidos, Texas fue una invitación a que luego volví, pero yo no sabía que iba a volver. Después de que pasó esa invitación, decidí quedarme, surgió un tenure track en San Francisco State University, ahí empecé mi carrera académica. Entonces, en esa época trabajé más, digamos, los libros que mencionaste, reflexionando sobre la producción literaria centroamericana. Y luego, en 1998, surge un escándalo, ¿no? En que un académico, David Stoll, cuestiona la veracidad del discurso de Rigoberta Menchú, y eso adquiere mucho vuelo, sobre todo dentro de los Estados Unidos, ¿no? A mí eso pues me ofendió enormemente, conociendo esa historia íntimamente desde dentro. O sea, yo no trabajé en la elaboración del testimonio de Rigoberta, pero sí ella estaba viviendo en mi casa cuando se hizo el libro. De hecho, estaba en casa conmigo cuando supo que el libro había ganado el premio Casa de las Américas, ¿no? En la categoría de testimonio.
Entonces me llegó muy de cerca esa cuestión de David Stoll y ahí es donde decidí hacer el libro que luego se llamó The Rigoberta Menchú Controversy, donde invité a otros colegas a problematizar este debate y digamos eso se convirtió ya en el vehículo de entrarme a meter mucho más de lleno. En primer lugar diría yo en la mayanidad, ya como producción cultural, literaria y como análisis crítico mío, y luego ampliándolo al resto de lo que ahora llamamos Abya-Yala, ¿no? Entonces, si quieres, esa sería la trayectoria. Profesor, en su respuesta hay vínculos, que es algo que usted ha estudiado, vínculos entre la cuestión del exilio, en relación con la dictadura, en relación con las fronteras, cineastas, escritores, encuentros inesperados, vínculos, mutualidad, ¿no? Y justamente refiero la palabra vínculo en esto que usted nos cuenta, porque se relaciona con la segunda pregunta que le voy a hacer. Y voy a leer la pregunta porque necesito leer unas citas de su libro, de un artículo, perdón. La pregunta dice así, profesor Arturo. En un ensayo publicado en el 2021, Indigenous Literatures, The Anthropocene, Theoretical Equivocations and Conceptual Tangles, plantea que las comunidades ancestrales del Abya Yala desarrollaron formas de vida, epistemologías y ontologías caracterizadas por la, lo cito, mutualidad entre naturaleza y cultura. Dice, por ejemplo, profesor, que, lo cito otra vez, la escritura indígena desde la historia de la creación maya, el Popol Vuh, ha dado un primer lugar a la relación entre el mundo natural y el lenguaje por medio de la representación de la cultura del maíz. Cierro la cita. Y cierra estas afirmaciones indicando que, por ejemplo, la literatura contemporánea maya, como es el caso de la obra de Luis de León, lo cito otra vez, pone al descubierto las formas en que la violencia colonial interrumpió ese vínculo. Aquí viene la pregunta. Partiendo de estas afirmaciones, quiero preguntarle si las literaturas indígenas contemporáneas evocan violencias coloniales sucedidas en contextos sociales relacionales. ¿Qué es violencia colonial en el marco de estas literaturas? ¿Qué nos enseñan estas novelas sobre estas violencias coloniales? ¿Considera que estas literaturas tienen la capacidad de redefinir la noción de violencia colonial? Y si lo hacen, ¿de qué manera la redefinen? Mira, yo creo no solo que tienen la capacidad, sino que ya lo han hecho. Al igual que las literaturas de cualquier región o gran zona geográfica en cualquier parte del mundo, al generalizar, no incluimos un gran número de obras e incluso de géneros literarios, ¿no? Poesía, teatro, novela, etcétera. Y entonces eso también no separa las que pueden ser grandes obras literarias en cuanto a la calidad de lenguaje, de estructura, de reflexión, etcétera, de las que lo son menos, ¿no? Pero independientemente de ese factor, yo creo que ese ha sido exactamente el punto que ha posibilitado el desarrollo tan rápido y ese crecimiento en muy pocos años de lo que podríamos llamar el movimiento de literatura cenayana, ¿no? Y digamos, ahí operan dos factores, uno que señalo más en mis libros, ¿no? O sea, el hecho de que el conocimiento cultural nunca desapareció. Hubo que guardarlo como un gran secreto porque la obligación de todas las comunidades en cualquier parte del continente era de someterse a los españoles y convertirse al catolicismo. Y quien no lo hiciera, o más bien que las autoridades españoles, políticas o eclesiásticas,
descubrieran que no lo habían hecho, lo pagaba con su vida, de una manera bastante horrible, ¿no? Como vimos un ejemplo que yo cito cuando introduzco el tema de las literaturas yucatecas, con el auto de fe que hubo en 1576, ¿no? Cuando al enterarse los franciscanos, ¿no?, que había todo un movimiento maya que públicamente practicaba el catolicismo, pero que secretamente seguía practicando su religión, fue una reacción brutal, ¿no?, de destruir prácticamente todos los libros que habían sobrevivido en Yucatán, que tenía quizás las bibliotecas mayas más grandes, más aún que en cualquier otra zona, digamos, de los territorios mayas. Matar a una cantidad brutal de gente, en fin, no fue un mini genocidio dentro del gran genocidio, ¿no? Y digamos, eso es un breve ejemplo de lo que pasó a nivel continental, ¿no? Lo menciono en ese artículo, lo detallo más en los libros míos, pero digamos, para las comunidades indígenas de todo el continente, la invasión española constituyó un holocausto, un proceso de genocidio que no tiene nada que envidiarle en cuanto a horror al holocausto judío perpetrado por los nazis, ¿no? Y si en el holocausto judío murieron 6 millones, en el español murieron 60 millones, lo cual es una cantidad enorme y en todo el continente. Se puede decir, y eso no excusaría lo sucedido, ¿no?, que no fueron los 60 millones deliberadamente asesinados, como en buena medida sí intentaron hacerlo los nazis con los judíos, ¿no?, sino que muchos murieron por diferentes factores. El contagio de enfermedades contra los cuales no tenían defensas naturales porque no existían de este lado del mundo, la imposición de dietas desconocidos para ellos, como sobre todo el cerdo, ¿no?, que además llevaba la salmonela, que fue la peor peste que hubo en aquella época, pero también el proceso de acostumbrarse a eso y a transformar su dieta de acuerdo a las imposiciones españolas también alteró de una manera radical su misma forma biológica de ser. La destrucción ecológica ya desde aquel entonces, ¿no?, ya que el objetivo español desde ese momento era extractivista, ¿no?, buscar oro y plata sobre todo, y donde lo encontraban la destrucción era brutal, pero para encontrarlo tenían que destruir muchas zonas hasta llegar a encontrar a la mina que efectivamente producía lo que estaban buscando, ¿no? Entonces, ese genocidio, esa experiencia no se olvida hasta la fecha, ¿no? De la misma manera que yo creo que por decirlo, 500 años después de 1945, los judíos no habrán olvidado el holocausto nazi tampoco. Y en buena medida seguirá marcando la identidad de los judíos que vivan en ese momento, si es que el mundo sigue existiendo dentro de 400 años. En el caso indígena, nunca se olvidó, no solo nunca se olvidó, sino que nunca se olvidó su historia, su cultura, su conocimiento, sus prácticas agrícolas, sus prácticas religiosas. Lo único que sucedió es que lo mantuvieron en el más estricto secreto, por lo que ya mencioné, ¿no?, con el ejemplo del auto de fe en Yucatán. Y para la hegemonía que la constituía durante 300 años, ¿no?, la población española que había migrado o bien que formaban parte de los sectores gobernantes, y enseguida ya conforme crecía el mestizaje, ¿no?, sectores mestizos que no solo habían surgido ya sobre todo en espacios urbanos donde se multiplicaban, ¿no?,
las relaciones sexuales entre españoles e indígenas que iba multiplicando el mestizaje, sino que ya crecían formados dentro de un patrón cultural español, occidental, europeo, como le queramos llamar, ¿no? Y entonces ellos ya no solo no se reconocían, ni conocían tampoco muy bien lo que era la cultura indígena, sino que al mismo tiempo, por instinto de sobrevivencia, así como, por ejemplo, la gente que era medio judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, no querían ni de broma que nadie supiera que tenían sangre indígena. Y entonces se occidentalizaban más aún y lo más rápido posible para que no pudiera haber sospecha de cualquier vínculo de esa naturaleza. Fueron 300 años de colonia, a lo que han seguido 200 años de supuesta independencia, pero que en realidad es no un proceso neocolonial que siempre ha estado controlado por patrones no solo económicos, sino también culturales, no eurocéntricos. Entonces, eso continuó y se acentuó. Si en un principio fue lo español, ya en el siglo XIX lo fue siendo lo europeo, sobre todo en el caso mesoamericano, francés en buena medida, alemán con la llegada de una enorme migración alemana con la expansión del café en el último cuarto del siglo XIX y que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando por presión de Estados Unidos expulsaron a los alemanes de Mesoamérica. Y luego de Estados Unidos, ¿no? Los ganadores de la guerra, quienes vinieron a imponer su ley a raíz de 1945 y que fueron los responsables no solo ¿no? de eliminar el proceso democrático que se vivía en Guatemala, sino de luchar para impedir cualquier tipo de transformación política que tuviera, ya no digamos un interés revolucionario, sino incluso progresista en un sentido democrático, liberal, ¿no? Y entonces, en esos contextos, defender o manifestar incluso culturas indígenas, conocimientos indígenas, seguía siendo algo clandestino, tan clandestino como un militante que simpatizaba en algún momento con el Partido Comunista o con un movimiento guerrillero, ¿no? Y entonces se desconocía en buena medida esa gran riqueza de la cultura indígena. Comienza a aparecer gradualmente a raíz en buena medida, diría yo, en el caso mesoamericano, pero que no podemos separarlo de lo que sucede en Sudamérica ni en Norteamérica, porque entre naciones y pueblos indígenas siempre ha habido mucho más comunicación de lo que uno hubiera pensado, pero sobre todo, digamos, ya a raíz de agarrando 1945 como fecha emblemática, fin de la Segunda Guerra Mundial, transformaciones económicas importantes en toda América Latina, es la época en que por primera vez muchos indígenas en casi todos los países latinoamericanos entran a la escuela, son alfabetizados, ¿no? En aquel momento, escuela primaria principalmente, luego escuela secundaria, ya muchísimo menos a las universidades, que es un fenómeno que se inicia más bien de manera también general a fin de los años 60, ¿no? Y entonces, al alfabetizarse en el castellano y en el caso brasileño, pues en el portugués, eso implica acceso no solo al conocimiento occidental, sino también a la producción literaria global, y quienes ya tenían por vocación personal interés en la literatura, en ese momento comienzan a perseguir esa vocación y comienzan así a surgir los primeros escritores no conocidos, sobre todo en la década de los 60, y también interés de los nuevos intelectuales indígenas que habían por primera vez llegado a la universidad en ser validados como tales
un poco así como sucedió con los primeros africanoamericanos en llegar a la universidad en los Estados Unidos, ¿no? Y en que se valide su cultura, ya contextualizado esa exigencia, esa demanda dentro de un movimiento progresista bastante grande que se daba en toda América Latina desde la década de los 60, ¿no? A raíz de la Revolución Cubana, pero luego ya con movimientos guerrilleros en muchos países, con la elección y gobierno de Salvador Allende en Chile, y entonces en todos esos contextos iban surgiendo demandas de toda índole, no solo de indígenas, de mujeres, de gays, de todo el mundo, ¿no? Conforme se daban cuenta que su opresión no tenía por qué serlo, que no tenían por qué avergonzarse de quienes eran, y que comenzaban a afirmarlo y a encontrar solidaridad entre los sectores progresistas de su respectivo país y posteriormente a encontrar vínculos internacionales, ¿no? Entonces surge así también interés en desarrollar alfabetos para los diferentes idiomas indígenas, que también varía mucho según el país, ¿no? En algunos casos hay apoyos del gobierno en ciertos contextos, en otros no, pero van multiplicándose, van surgiendo, se van consolidando dentro de la comunidad, lo cual va al mismo tiempo haciendo que surjan cada vez más sujetos que se reconocen a sí mismos como indígenas, como hablantes de su respectivo lenguaje y que ahora quieren tener el derecho también a escribir en su idioma, sin que eso implique renunciar ni al castellano o en el caso brasileño al portugués, y de la misma manera que en Estados Unidos al inglés o en Canadá, ¿no? Entonces, ¿no? Así de ese momento va surgiendo ese movimiento y va creciendo y va ganando visibilidad, va ganando reconocimiento. Y luego, cuando muchos críticos como yo, ya que no soy de ninguna manera el único, se meten a trabajar esa literatura, en buena medida casi todos vamos descubriendo y ahí conversándolo entre nosotros y de ahí citándonos los unos a los otros, participando en congresos, en NASA, en el MLA, donde fuera, sobre el hecho de que todos, cada quien por su cuenta, va llegando a la realización, ¿no? De que hay una conciencia muy viva de todo lo que ha sucedido, no solo desde el inicio de la invasión española, ¿no? Como un reconocido genocidio, un primer genocidio, le llaman los mayas. Como soy guatemalteco y conozco más a fondo lo maya, aunque lo maya también está en México, en Honduras y en El Salvador, para los mayas es el primero de 3 genocidios que han vivido, ¿no? Es el primero, el segundo cuando la fiebre del café, y que entonces les quitan todas las tierras comunales que les había dado la corona española para crear fincas de café y los esclavizan a ellos para que trabajen en el café. Y el tercero, el de las guerras revolucionarias ya de los 1970s y 80s, ¿no? Entonces, hay no solo una gran conciencia de eso, sino que ellos mismos, sea que tengan experiencia universitaria, lo cual es el caso de bastantes, pero también hay muchos intelectuales orgánicos que no la tenían, pero que tenían vínculos muy de fondo a nivel familiar o comunitario con, digamos, intelectuales orgánicos, gente que conocía la tradición, que conocía todos los ritos, que conocía cómo esto se vinculaba con el cosmos, por qué habían surgido esos intereses, cómo funcionaba la matemática, cuál era el significado de los calendarios, ¿no? Y que todo eso se guardaba entre las comunidades, entre los sectores, digamos, que ocupaban posiciones que en lenguaje castellano llamamos sacerdotes, ¿no? Quienes seguían practicando ese papel dentro de la comunidad y que también lo compartían con el sector dirigente llamado principales, los principales que generalmente era gente que llegaba ahí
durante un largo proceso y que ya llegaban siendo muy mayores y que entonces eran como los archivos humanos de todo ese conocimiento y que lo compartían con sus nietos. Digo nietos porque generalmente la transmisión de conocimiento saltaba una generación. Entonces, el abuelo compartía con el nieto, la abuela con la nieta, y así se iban transmitiendo los conocimientos, ¿no? Hasta ya llegar a ese momento, más o menos década de los 1970, en que ya coincide, por un lado, la formación de académicos indígenas en los diferentes países y que ellos mismos se interesan en problematizar académicamente sus conocimientos o bien en crear literatura, en el caso de quienes tienen una vocación literaria, la entrada muy fuerte de antropólogos, en el caso mesoamericano más de Estados Unidos, pero en toda América Latina también muchos europeos, incluyendo españoles, que fuera de ser antropólogos, era gente muy progresista y muy solidaria con los movimientos indígenas. Muchos de ellos viven con ellos, ¿no? Como Stefano Varese, de origen italiano, que fue profesor en UC Davis, que vivió años, ¿no? Con los grupos de amazónicos del Perú, y que de ahí surge toda su reflexión al respecto. Entonces, todo eso se va conjugando, se van estableciendo lazos de conocimiento que a veces son de académicos europeos o norteamericanos que ya vivieron mucho tiempo en América Latina con comunidades indígenas y que ya se han ganado su confianza y trabajan mutuamente y los apoyan, y que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, contribuyeron mucho a sacar también a los Estados Unidos, a muchos de ellos, cuando el genocidio de la guerra de los 70s y 80s del siglo XX, ellos mismos comienzan a reflexionarlo, quienes son académicos, y luego los escritores a utilizar ese marco de conocimiento para ubicar su obra literaria dentro de ella, de la misma manera, ¿no?, en que cualquier escritor occidental articula su obra dentro de lo que puede ser la filosofía occidental, la religión occidental, dependiendo de quién sea, ¿no? Dostoyevsky más religioso, Tolstoy más filosófico, etcétera, etcétera, pero que siempre la literatura, digamos, se basa en articular una serie de creencias y pensamientos que tienen un fundamento sociohistórico de donde provenga el escritor, y luego la gracia de la literatura es que si el escritor es bueno o buena, tiene también la capacidad de jugar con el lenguaje de una manera deliciosa, ¿no? Convertir eso en arte, darle sentido en tanto que arte, pero guardando dentro de ese lenguaje artístico esos conocimientos que vienen de otras fuentes. Entonces, ahí es que al entrar, ¿no?, a estudiar eso, no solo yo, sino otros colegas que lo han hecho, que están ahí, ¿no?, la mayoría más joven que yo, y que siguen todavía allá, como Gloria Chacón en UCSD y muchos otros, ¿no? Van, ¿cómo se llama?, descubriendo cada quien por su cuenta que esos conocimientos están muy vivos, y de ahí es que entonces no va apareciendo eso en nuestros análisis académicos de textos literarios. Y es como llegamos a ese punto. Profesor, la siguiente pregunta, no quiero que termine esta entrevista, ya tenemos más o menos 10, 12 minutos adelante, sin preguntarle por una publicación que hizo en el 2016, ¿no? Exactamente el libro Recuperando las Huellas Perdidas. En este libro hace mención al concepto de cosmocimiento, referenciando al pensador maya Cachiquel Leopoldo Méndez. Cosmocimiento, según sus palabras, lo cito, fusiona los conceptos de cosmovisión
y cosmocimiento, cierro comillas. Además, refiere que este concepto de conocimiento es distinto a las nociones de transculturación y heterogeneidad muy utilizadas, como es bien sabido, para estudiar subjetividades, formación de identidades y producciones discursivas latinoamericanas. Sobre esto en particular quiero preguntarle, ¿de qué forma las literaturas indígenas están más cerca a estos cosmocimientos que a la transculturación? ¿Cuál es el papel de la crítica literaria latinoamericana frente al estudio de unas literaturas que se mueven más cerca de los cosmocimientos que de las heterogeneidades? Sí, mira, el objetivo es precisamente validar esos conocimientos y entender su vasta dimensión y sabiduría, y que esto se amarra con la sobrevivencia del planeta, como mencionas en las preguntas vinculadas al último artículo, porque vienen precisamente de un conocimiento detallado del funcionamiento del cosmos y en articulación con el mismo. El nombre puede cambiar. Yo utilicé ese nombre dado por Leopoldo Méndez. Otros han utilizado otros nombres. Por ejemplo, Dwight Chacón habla de la doble visión de Cadahuil. Ahorita olvido el nombre que utiliza Worley y Rita Palacios, pero ellos también utilizan otro. Pero la lógica es la misma. A saber que todo el conocimiento que nosotros manejamos fuera de mundos tales como el indígena, o si prefieres, no, primeros pueblos del mundo entero, incluyendo lo africano, lo asiático, por ahí, es ya un pensamiento occidentalizado, racionalizado, que presupone que el ser humano es el centro del mundo, es el ser más desarrollado del planeta, sino del universo entero, lo cual no deja de ser una tremenda arrogancia, ¿no? De autonominarse como el centro del universo, que de ahí se llama universo, algo que no yo, sino Walter Miñolo se ha burlado muchísimo de eso y habla de pluriversos, ¿no? Para deconstruir esa noción. Entonces, digamos, la diferencia fundamental a mi modo de ver, tratando de resumirla lo más por el tiempo, aunque espero que haya quedado explicado en el artículo del PMLA, pero la diferencia de fondo es que en el pensamiento occidental solo se piensa que es válido ese pensamiento y que ese pensamiento conduce a una modernidad que implica utilizar todos los recursos del planeta Tierra para supuestamente tener cada vez más artefactos como esta computadora que me permite hablar contigo hoy y muchas cosas similares, ¿no? Y que eso supuestamente nos va empoderando y haciendo mejores. Mientras que el pensamiento cosmocéntrico, y de nuevo lo puedo poner entre comillas porque no es una palabra que utilice todo el mundo, pero la lógica detrás sí, es uno en que se argumenta que el aporte fundamental de las primeras naciones fue entender cómo funcionaba el planeta Tierra dentro del cosmos, entender por qué se daban las temporadas, por qué venía la época de lluvia, por qué venía la época seca, por qué había mareas, qué papel jugaba en eso el Sol, la Luna, Venus, el sistema solar, la Vía Láctea, etcétera, y cómo todo eso iba impactando el funcionamiento del planeta. Entonces la prioridad no fue nosotros los hombres o seres humanos, si prefieres ahora, para ser políticamente correcto, pero que en Occidente se habló de hombres hasta por lo menos 1980, en que el movimiento feminista ya los obligó a hablar de otra manera, sino que era entender
esa nada que nosotros éramos y cómo teníamos una razón de ser dentro de ese vasto universo que era el que nos permitía vivir si es que entendíamos cómo utilizar sus recursos. Y entonces, esa diferencia que parece muy simple es la clave de todo, porque entonces los primeros pueblos no se dedican al extractivismo y a destruir el planeta, como bien sabemos que se encuentra en este momento, sino a valorar cómo cada uno de esos aspectos no es ni siquiera solo parte del planeta, sino de toda una correlación de fuerzas que transciende incluso el sistema solar y que ellos siguen estudiando fascinados y calculando matemáticamente, haciendo cálculos de trigonometría que Occidente nunca les ha reconocido oficialmente, salvo sectores ¿no? del mundo astronómico que han trabajado en la arqueastronomía y que sí ellos dicen ¿no? que ellos inventaron la trigonometría, el cálculo infinitesimal y otros campos matemáticos. Y que entonces de ahí, eso les permite entender cómo se articula nuestro planeta con el resto y por qué entonces si tú construyes algo que bloquea un río, eso no es solo bloquear un río, sino que eso va a tener un impacto enorme en todo, porque entonces ya no van a ser las mismas temporadas agrícolas, ya no van a ser las mismas cosechas, últimamente va a impactar el ciclo de lluvias, lo que llega al mar va a ser diferente, la comida de los peces va a ser diferente y eso altera la ecología del planeta entero. Y entonces esa reflexión existió ya hace 2000 años y de manera muy trabajada. Y solo conocemos lo que sobrevivió, porque los españoles primero y todos los europeos después destruyeron una cantidad brutal de conocimiento que sobrevivirá, qué sé yo, el 0.1%, pero de solo lo que sobrevive podemos reconstruir esa tremenda sofisticación y esa manera de pensar que paradójicamente es la salvación del planeta Tierra, pero que no se quiere reconocer cuando uno vive sumido en un mundo materialista, extractivista, en que piensa, no, porque si no van a sacar tales minerales, ya no van a haber computadoras más modernas y yo quiero que hayan computadoras más modernas, ¿no? Sin pensar en las consecuencias. Entonces, dicho así, ahí te puedo resumir eso. El artículo del PMLA del cual tomas eso, me invitaron a mí y a los otros participantes, ¿no? A hablar cada quien sobre la problemática del antropoceno. Y desde luego, ellos sabían que al invitarme a mí, yo sabía que al ser invitado tenía que ver con esta visión que acabo de resumirte, que es la que he tratado de plasmar en ese artículo, ¿no? Y que en buena medida para mí es la gran riqueza de las literaturas indígenas. Otras personas que estén menos metidas con las literaturas podrán encontrarlas igual si hacen estudios de astronomía, como el caso de Gerard Valdana en UC Santa Barbara, como quienes están haciendo trabajo matemático y que reconoce es la transformación para la matemática de este conocimiento. En fin, ¿no? Se puede apreciar desde muchos ángulos y el mío es el literario y entonces lo voy trabajando desde ahí, pero no con ese objetivo, ¿no? De no solo rescatar esa sabiduría tan sofisticada, sino señalar que es lo que nos puede permitir salvarnos a nosotros mismos como especie en vez de destruir este planeta y acabar con todas las especies del mismo, ¿no? Lo cual sería muy triste. Y si quieres, ahí te dejo por hoy. Bueno, profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Espero que todos los que observen, vean y escuchen esta entrevista también se acerquen a la obra del profesor
Arturo Arias, muy rica y muy sugerente y que nos sitúa en un debate que hoy por hoy tiene que darse, como queda claro en esta entrevista que termina aquí. Muchas gracias, profesor. De nada, encantado, ha sido un gran placer y ojalá sigamos manteniendo esta relación. Que te vaya muy bien. Gracias, profesor.